Michael Vigil llegó a ser el jefe de operativos internacionales de la Agencia Federal Antidrogas, conocida como DEA, pero antes de llegar a ese alto nivel trabajó como agente encubierto en los cárteles más peligrosos de México y Colombia y también otros países. Nosotros nos transportamos a algunos de esos lugares donde él puso su vida en riesgo para comprender más a fondo la vida de un infiltrado en el narco. Un eterno juego del gato y el ratón entre autoridades y narcotraficantes. Así es la realidad en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Es una guerra de astucias, de estrategias, donde la inteligencia y la pericia son determinantes para atrapar a los delincuentes o para que ellos logren cruzar la mercancía ilícita que genera miles de millones de dólares cada año. Son retos que enfrentamos a diario, son retos que intentamos de combatir el tráfico de droga, obviamente, y queremos hacer nuestro país un país más seguro. Con la misma mentalidad, en la década de los 70, cuando el narcotráfico empezaba a agarrar fuerza, este hombre, siendo muy joven, recibió la encomienda de cruzar la frontera hacia Nogales, Sonora, para trabajar como agente encubierto de la DEA, sin ningún tipo de protección o inmunidad diplomática. Yo negociaba asuntos con narcotraficantes, por ejemplo, cantidades grandes de heroína, de cocaína, y normalmente trataba que ellos entregaran la droga en los Estados Unidos, pero si no, entonces decomisábamos la droga en México. Los vestigios del restaurante La Caverna en Nogales, Sonora, son testigos del peligroso trabajo encubierto que realizó Mike Vigil. Ahí, adentro de las cuevas que eran el atractivo principal de ese mesón, negoció transacciones de drogas en múltiples ocasiones. Cuando usted trabajaba como encubierto, ¿qué es lo que tenía que hacer para que no lo descubriera? Yo me convertía a un narcotraficante 100%. Hablaba como ellos, pensaba como ellos si sentían que tú estabas nervioso, entonces ya con eso te podían matar. Siempre que Michael Vigil salía a hacer un trabajo como agente encubierto, su vida corría peligro, pero donde realmente sintió la muerte de cerca fue aquí en Caborca, Sonora, a principios de los años 80, cuando él y un grupo de policías federales mexicanos buscaban arrestar un par de narcotraficantes, pero algo salió mal y uno de los sospechosos le dio un balazo mortal en la cabeza a uno de los agentes mexicanos. Y sale un spray de sangre al aire, cae el federal. Y entonces hubo disparos ahí y él me disparó 2 veces como 1 metro. Y sentí cuando pasó las balas por mi cabeza. Un delincuente murió y el otro se dio la fuga. Entre los agentes mexicanos presentes en la balacera estaba este hombre, quien nos ofreció una entrevista en condición de anonimato, ya que es un blanco del crimen organizado por haber participado en múltiples operativos contra el narcotráfico. Que él expuso la vida a bastantes ocasiones. Conocí a un hombre valiente, capaz, inteligente, honesto y sobre todo lleno de heroísmo. Al año siguiente, ahí mismo en Caborca, pero en el área rural, a Vigil le tocó hacer un operativo en un rancho con varios elementos del ejército mexicano y otro agente encubierto de la DEA, el legendario Enrique Kiki Camarena, quienes lograron esquivar las balas de los guardianes del contrabando. Comenzaron a atacarnos con AK-47 y el tiroteo fue grande y en minutos comenzaron a correr los que estaban prestando seguridad en ese rancho y uno de ellos se quedó disparando y fue muerto. Y es precisamente la valentía de agentes encubiertos como Michael Vigil y Kiki Camarena lo que ha llevado a la DEA a recabar la inteligencia que permite comprender el funcionamiento del crimen organizado y así poder enfrentarlo. Ellos están en una situación donde no está cualquier persona. Se dan cuenta
de la complejidad que es una organización de los carteles de México. Uno de los momentos más tristes en la vida del exagente de la DEA, Mike Vigil, fue el asesinato de su colega, el también agente estadounidense Enrique Kiki Camarena. Sin embargo, Vigil fue parte esencial del operativo global que se desplegó para capturar a los peligrosos responsables de ese homicidio. Estuvo asignado a Guadalajara por un par de años. En la pared donde se honra a los agentes caídos en todas las oficinas de la DEA en Estados Unidos, se ve la foto de Enrique Kiki Camarena, quien en una ocasión, a principios de la década de los 80, realizó un exitoso operativo antidrogas en un rancho en Sonora, México, con su colega Mike Vigil. Camarena era un señor que era muy agradable, tenía buena personalidad, se la llevaba bien con todos, era muy eficiente. Y él también trabajaba encubierto en México. En febrero de 1985, Kiki Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en el estado de Jalisco. Su cuerpo fue encontrado el siguiente mes. Las autoridades señalaron al poderoso cártel de Guadalajara encabezado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca como el responsable de ese asesinato que causó una crisis diplomática entre ambos países. Eso fue un testamento a qué punto van a llegar los carteles mexicanos para que puedan ellos seguir traficando drogas. Cuando ocurrió el asesinato del agente Camarena, Michael Vigil estaba asignado aquí en Colombia y a él le tocó la misión de arrestar a un narcotraficante hondureño quien, según la DEA, era el enlace entre el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara y estuvo involucrado en ese homicidio. Que se llamaba Juan Ramón Mata Ballesteros. También conocido como Juan Ramón Mata López, Vigil supo que llegaría a Cartagena procedente de España y preparó un operativo de captura. General Gallego, un placer estar con usted. Nosotros viajamos a Colombia para hablar con el general retirado de la Policía Nacional, quien fue un fiel aliado de Vigil en la lucha contra el narcotráfico y le brindó la ayuda necesaria para lograr el arresto de Mata Ballesteros en el año 1986. Bien al plan que se hizo de la operación y a la ejecución impecable y a los controles que estuvimos ejerciendo, se logró la captura porque él estuvo a punto de haber logrado escapar. No escapó debido a la pericia de Mike Vigil, quien se dio cuenta que Mata Ballesteros fue el hombre que se asomó por la ventana de la casa que estaba vigilando. El agente de la DEA forzó su entrada y después lo persiguió por el vecindario. Cayó entre esa pared y otra que no pudo navegar y cayó ahí por la espalda y entonces yo iba a dispararle y me dice no dispare. Yo puedo salir de una cárcel pero no puedo salir de una tumba. Según Mike Vigil, Mata Ballesteros lo quiso sobornar, pero como buena gente no aceptó y fue el arresto más significativo que hizo personalmente durante su lucha contra el narcotráfico. Cuando lo pusimos en un avión esa noche procedente a Bogotá, yo estaba sentado a un lado de él y me dio la mano y me felicitó y me dijo, mira, te felicito porque ya tienen más o menos como 20 años tras de mí y nadie me ha podido capturar. Tal como él lo había advertido, Mata Ballesteros compró su salida de la cárcel en Colombia con un soborno de $2 millones, pero en 1988 fue reaprendido en Honduras y extraditado hacia los Estados Unidos, donde purga una condena de cadena perpetua en una cárcel federal en Pensilvania. La DEA y el gobierno de México lograron poner tras las rejas a los principales involucrados en el asesinato de Kiki Camarena, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero. Pero este último fue liberado por orden de un juez federal mexicano en agosto del 2013, después de permanecer 28 años tras las rejas, algo que enfureció al gobierno estadounidense que busca su recaptura y por supuesto esto también molestó a Mike Vigil. Merece estar preso por el resto de su vida. Y se me hace raro que lo dejaron salir como a las 3 de la mañana
y no avisaron a los Estados Unidos para que nosotros pudiéramos obtener documentos para la extradición a los Estados Unidos. Intentamos obtener una entrevista con Juan Ramón Mata Ballesteros, pero el encargado de la prisión federal donde se encuentra nos contestó que por cuestiones de seguridad y para mantener el orden en ese lugar, pues no lo puede permitir. Mañana le hablaremos de los peligros que vivió Mike Vigil en Colombia al convertirse en blanco del poderoso narcotraficante Pablo Escobar. Por supuesto, no se lo pueden perder, compañeros. Además de arrestar a un poderoso narcotraficante relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, Mike Vigil tuvo el reto de infiltrarse entre los más peligrosos narcotraficantes de Colombia, incluyendo el cártel de Medellín de Pablo Escobar, quien después de descubrir la identidad de Vigil no dudó en buscar represalias. Yo les dije que yo era mexicano porque soy mexicano 100%. Y entonces yo les dije que yo manejaba heroína, pero quería empezar a mover cocaína. Así, bajo la identidad de un narcotraficante mexicano, Mike Vigil trabajó como agente encubierto en varios lugares de Colombia entre 1983 y 1986, donde tuvo que cuidar cada detalle al momento de hacer tratos con peligrosos criminales para que no lo descubrieran. Ellos siempre sospechaban, porque el negocio de esto de las drogas ilícitas, los individuos, los narcotraficantes, siempre sufren de paranoia. Entonces se cuidan mucho. Después de un año de estar trabajando como agente encubierto aquí en Colombia, principalmente en Medellín, Michael Vigil se convirtió en el blanco del capo de las drogas más peligroso y poderoso que ha tenido este país. Principalmente el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, que me estaban siguiendo. Vigil tomó todas las precauciones para evitar ser víctima de Escobar, aunque en una ocasión estuvo a punto de sufrir un atentado por parte de un motociclista que lo seguía, un método muy común de los sicarios en ese entonces. Y comencé a mover el carro para que no se acercaran, yendo a un lado de la carretera al otro. Y cuando llegué a mi casa, volteé rápido porque tenía seguridad allí, y se volteó a verme hasta que yo entré a la casa. Antes de que Pablo Escobar lo tuviera en la mira, Vigil estuvo muy cerca de ese capo. En una ocasión lo tuvo a 2 metros de distancia durante un juego de fútbol. ¿Le tocó entablar conversación con Pablo Escobar? Nunca hablé con Pablo Escobar, pero yo estaba muy cerca de él y su grupo de guardaespaldas, sus asesinos. Escobar será recordado como el narcotraficante más sanguinario que ha tenido Colombia, responsable de decenas de actos terroristas que causaron cientos de muertes y se atrevió a desafiar al gobierno de todo un país. Fue un periodo nefasto para nuestro país, para Colombia, pero también para la comunidad internacional por ese alcance y esas actividades de trascendencia en el narcotráfico y delitos conexos que tenía todo el cartel. El general Leonardo Gallego de la Policía Nacional de Colombia fue de las autoridades que le tocó enfrentar a los cárteles en esa época oscura en la historia de Colombia. Él personalmente ejecutó el operativo de captura en contra de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, el socio de Pablo Escobar, quien puso resistencia. Hubo un gran enfrentamiento y finalmente él intentó fugarse de allí del sitio, pero logramos volver a interceptarlo y en ese cruce de fuego él fue abatido. Rodríguez Gacha murió al igual que Pablo Escobar y otros narcotraficantes que hicieron de la muerte un negocio en Colombia, un logro que según el general Gallego no se hubiera concretado sin la ayuda de hombres valientes ajenos a esa patria como Mike Vigil. Me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar con México, con Colombia, con muchos de los países alrededor del mundo. Es un gran hermano
y es un verdadero héroe en la lucha de los Estados Unidos y en el ámbito internacional contra el narcotráfico. Durante más de una década, en distintas etapas de los 70s, 80s y 90s, el agente de la DEA Mike Vigil combatió el narcotráfico en territorio mexicano y fue testigo de la gloria y decadencia de los mayores capos de ese país. Usted que estuvo en Colombia y en México, ¿cuál ha sido el narcotraficante más poderoso? El más grande obviamente fue Pablo Escobar. De México, para mí fue Amado Carrillo Fuentes. También conocido como el Señor de los Cielos porque utilizaba jets comerciales para transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia México. A Mike le tocó vigilar los movimientos del narcotraficante a través de cámaras infrarrojas. Recuerda un aterrizaje de una aeronave en el desierto de Chihuahua. Descargaron la coca, cargaron más o menos como $40 millones para que regresaran a Colombia. Vigil asegura que Carrillo Fuentes murió en febrero de 1997 tras hacerse una cirugía para mejorar su apariencia física, es decir, por vanidad y no por cambiarse el rostro como se ha dicho, y también desmiente el rumor de que continúa vivo. Nosotros localizamos una solicitud que él hizo para conseguir una visa en los Estados Unidos. La solicitud tenía una foto de él y una huella digital. Por eso nos enteramos que sí, en realidad era Amado Carrillo Fuentes. Mike estuvo asignado a las oficinas de la DEA en Ciudad de México y Hermosillo, pero trabajó encubierto en varias partes del país, incluyendo Sinaloa, la cuna del narcotráfico. En Culiacán, sintió que uno de sus operativos casi se les sale de control en un hotel. Pensaban que yo era un mafioso grande y querían extorsionar dinero, pero los arrestamos. En realidad fue muy peligroso. Durante su estancia como agente encubierto en territorio mexicano, Michael Vigil no solo tuvo que cuidarse de narcotraficantes, sino también de policías corruptos, pero también encontró el apoyo incondicional de agentes de este país comprometidos con la justicia y que dieron todo para combatir junto con él al crimen organizado. Esa estrecha relación que logró tener con algunos agentes mexicanos fue la herramienta principal para dar fuertes golpes a los carteles más poderosos del país. Si no se hermana uno, si no se llega a amalgamar o a unir, pues solo uno no puede. Finalmente él hizo bastante por su país y por el mismo de nuestro. Después de que Vigil salió de México, la hermandad continuó con sus colegas de ese país y fue gracias a esa confianza que en el año 2004 pudo organizar un fuerte golpe en contra del cártel de Tijuana encabezado por los hermanos Arellano Félix cuando estuvo encargado de la oficina de la DEA en San Diego. Logró que un grupo de 5 agentes de la Policía Federal Mexicana volaran de la Ciudad de México a San Diego y desde ahí, vía terrestre, se dirigieron a Tijuana a ejecutar el operativo. Porque si el grupo de agentes volaban directamente a Tijuana, los criminales serían alertados por los vigilantes que tienen en la ciudad. En esa ocasión, arrestaron a 2 peligrosos lugartenientes de ese cartel, Efraín Pérez, alias el Efra, y Jorge Aureliano Félix, alias el Macumba. Se esconden o se salen de la ciudad o merman sus actividades, entonces era apropiado ponerlos en los Estados Unidos y luego lanzarlos a hacer el operativo a México. Mike Vigil sobrevivió más de 3 décadas el combate al narcotráfico en México, Colombia y otros países. Ahora está por publicar un libro sobre sus anécdotas y los peligros que aún lo persiguen, al igual que los policías también retirados que lucharon junto con él.
Su vida transcurre un poco más despacio, no con la misma intensidad como en sus tiempos de agente encubierto de la DEA. Hace una década que Mike Vigil se retiró de esa agencia federal antidrogas, pero aún camina en la sombra de los peligrosos criminales que arrestó durante más de 30 años en distintos países. Siempre tomo precauciones y no ando así abiertamente porque yo sé que hay muchos que quisieran matarme. Con la misma cautela, así viven exagentes mexicanos cuya cabeza aún tiene un precio por haber estremecido los cimientos de cárteles del narcotráfico en ese país con la ayuda de Mike Vigil. Aunque nosotros queremos llevar una vida normal, pues tenemos que tener una vida pues un poco más tranquila, más cuidada, para no volver a exasperar esos ánimos que en un momento dado se dieron. En Colombia, el fiel aliado de Vigil para combatir el narcotráfico en ese país, también quedó condenado a cuidarse por el resto de su vida. Pero el general en retiro Leonardo Gallego dice que ha valido la pena porque lograron disminuir drásticamente la violencia y la producción de cocaína. Colombia llegó a tener una producción de cocaína de 800 a 900 toneladas en un año. Hoy en día hay un potencial de producción de casi 300 toneladas al año o menos. En las más de 3 décadas en las que Michael Vigil trabajó como agente encubierto aquí en México, Colombia y otros países, no existe, según él, algún día en el que se haya arrepentido. Por lo contrario, para él significó una gran aventura que afortunadamente sobrevivió para contarla. Y ahora esas anécdotas estarán plasmadas en su libro titulado Deal, que próximamente saldrá al mercado, en el cual también deja una gran reflexión para las personas que quieran ingresar al mundo del narcotráfico. No vale la pena porque en realidad hay dos caminos, la cárcel o la muerte. Entonces, sí puedes vivir muy bien por algunos años, pero más temprano o más tarde vas a llegar a la cárcel o te van a matar. Se ha aprobado en algunos lugares de Estados Unidos el consumo de la marihuana para usos medicinales, inclusive en algunos lugares para usos recreativos. Sí. ¿Cómo se siente que ahora el mismo gobierno lo está legalizando? Pues para mí es una tragedia política, porque nosotros presionamos a México, presionamos a Colombia y muchos países para que sigan adelante con la lucha permanente contra las drogas. Para mí eso manda un mensaje muy conflictivo. Sin embargo, Vigil destaca la colaboración que ha tenido Estados Unidos con otros países como México y Colombia en la lucha contra el narcotráfico, que ha permitido la extradición de poderosos capos a cárceles norteamericanas, aunque dice que se requiere más intercambio de inteligencia, leyes más adecuadas para atacar a los criminales de una manera más eficaz y lo más importante es que disminuya la demanda de droga entre la población. ¿Qué tan gratificante ha sido para usted haber trabajado 3 décadas en la DEA y obviamente haber experimentado todas estas situaciones y estar al borde de la muerte, ¿no? Para mí, aunque no me fueran pagado, hubiera hecho este trabajo porque fue una aventura. Para mí no fue trabajo. Y la cosa que me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar con México, con Colombia, con muchos de los países alrededor del mundo.